que se requiere. Entonces, esto es un formato de informe bastante bueno y que es para tomar en cuenta, obviamente. Entonces, a raíz de eso, ¿cuáles son los objetivos, los requerimientos y las restricciones? Es una cuestión también muy importante que hay que valorarla. Voy a leer el primer objetivo nada más. Y ante todos estos problemas, uno de los objetivos es proveer un sistema web para que los clientes obtengan información sobre los precios y coloquen sus pedidos. Significa que ya no tendrá que estar con como poniendo tanto tiempo de parte de la empresa para, para obtener la información de los clientes, sino que será por un sistema web. Entonces esa es la solución, porque uno de los primeros problemas es la cantidad de tiempo en las preguntas de rutina. Y así sucesivamente se van planteando objetivos para cada uno de los problemas. Uno de los requerimientos es que el sistema debe ser seguro, porque obviamente si el cliente está brindando información y pues no se registra adecuadamente o no se registra lo que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta para el banquete, entonces pues creo que el sistema no va a servir para nada. Restricciones también se toman en cuenta porque mencionábamos en clase de que los proyectos pues tienen su presupuesto y entonces aquí habla de que los costos de desarrollo no deben exceder de $50,000. Ese es el ejemplo que han puesto acá. Y el sitio web inicial para los pedidos de los clientes deberá estar lista para el 1 de marzo. Mencionábamos en clase de que las fechas son muy importantes. Hay que cumplir fechas, hay que ver tiempo, hay que analizar toda esa situación, y en esa parte donde el diagrama de Gantt puede ser una ayuda muy eficaz para llevar el control del desarrollo de un proyecto. Continuando con esto, los requerimientos de los usuarios para el servicio de banquete, pues ya se ha descrito en el formato anterior, que básicamente es crear un sitio web donde se pueda accesar a información, a precios y toda esa lógica. Entonces ya viene acá requerimientos como, por ejemplo, agregar y asignarle un ID a los usuarios y que tengan una contraseña para acceder a sus proyectos. Entonces, toda esa situación es importante porque ya no solo es decir, no solo se queda a plantear un requerimiento, sino que también que consiste en crear un ID, por ejemplo. Y el número 4, voy a mencionarlo, crear un sitio web para los clientes, para que los clientes puedan ver y actualizar el número de invitados. Uno de los problemas que tenía Catherine era de que a último momento a veces habían más personas para el evento y eso le descoordinaba todo el proceso. Entonces, con un sitio web donde los clientes puedan actualizar ese número, pues con 5 días de anticipación, ya eso reduce grandemente este tipo de inconvenientes. El número 6 es importante, me llama la atención mencionarlo en el video, que es crear o comprar un sistema de recursos humanos para programar los horarios. Es decir, tener claridad el horario que le corresponde a cada uno de los trabajadores para no estar, por poner un ejemplo, no estar llevando ese control en un papel, en una hoja de cálculo desorganizada, en una hoja de cálculo que pues la estructura que se le haya dado no sea la adecuada, y pues evitar todo ese tipo de situaciones. Entonces, para todo eso, un plan de prueba para esto podría ser el siguiente. Esto es como una especie de prueba piloto la que está planteando aquí el libro. Ya que se tienen claras todos los requerimientos, pues hagamos una prueba piloto. Entonces dice el primer ítem, por ejemplo, diseñar datos de prueba que permitan a los clientes ver cada uno de los distintos tipos de producto. Es decir, que yo voy a hacer una prueba, voy a llenar una base de datos
con la información de la empresa y pues de tal manera que pueda verificar que al ingresar yo pueda ver toda la variedad de servicios que están ofreciendo. La número 3 dice probar que todos los campos de datos pasen todos los criterios de validación para cada campo. De alguna manera, en algunas prácticas que hemos hecho, un campo que sea de tipo fecha no puede aceptar un número, por ejemplo, edad, por decir algo. Entonces, eso se requiere con la validación de cada campo. El número 5, probar que el software funcione correctamente para comunicarse en forma directa con el personal de las instalaciones de los eventos. Es decir, es una serie de situaciones que podría decir que es una simulación de la que estamos haciendo. Es una simulación, aquí le he puesto el comentario, es una especie de prueba piloto la que se está realizando, la que se podría realizar con base a los requerimientos previamente detectados. Ahora, ya que tenemos toda esta situación ya organizada, clasificada, no significa que vamos a seleccionar el proyecto. El hecho de seleccionar un proyecto requiere muchos otros criterios. Entonces acá he subrayado ideas importantes en estos párrafos. Voy a darle una lectura a esta parte. Dice que necesita estar seguro de que el proyecto en consideración no se proponga solo por mejorar una reputación, una reputación de una persona o de un grupo. Dice que ya que hay una buena probabilidad de que dicho proyecto sea mal concebido y que en un momento dado no sea muy bien aceptado. Explicación de este pequeño párrafo. A mí me puede gustar el proyecto que he hecho. Estoy enamoradísimo del proyecto que he hecho. Me han quedado muy bonitos los formularios y todo. Pero al que le gusta es a mí, no a la organización, no a los que lo van a usar. Entonces, no solo para que digan, miren qué bonito le quedó el formulario a X persona. No es para eso. Es para que realmente sea aceptado por todos y que realmente resuelva los problemas de peso de la organización. Entonces acá otra parte que les he subrayado dice que no podemos contemplar o seleccionar un proyecto de sistemas aislados al resto de la organización. ¿Qué significa eso? En el ejemplo de Catherine habla de un sistema web para los clientes y habla de otro sistema para organizar horarios. Entonces esos dos sistemas no van a estar completamente separados, sino que tienen que estar relacionados porque uno se complementa con el otro. Entonces, a veces el tipo de tecnología que se ha usado para un proyecto no se puede comunicar con el otro tipo de sistema que tiene. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Una situación importante antes de dar un sí a un proyecto es el respaldo de la administración. Eso es evidente porque ahí está el financiamiento, está el permiso a la adquisición de datos, el permiso de cómo funciona el sistema, así que esto es fundamental. Y dice acá, nos hace un cuestionamiento, pregúntese a sí mismo y a los demás involucrados que si la empresa es capaz en esos momentos de comprometerse con el tiempo requerido para la instalación de nuevos sistemas o para mejorar el sistema existente. Estas preguntas pues realmente tienen que analizarse, tienen que madurarse con la organización y también uno debe de tener de estar comprometido con el trabajo que eso implica. Eso implica una dedicación bastante grande para comprender cómo es un sistema e incluso hasta el tiempo de uno está en juego acá. No se va a querer comprometer a un proyecto en el que usted de repente va a decir, bueno, pues no puedo venir todos los días a ver porque no tengo tiempo. Entonces es una cuestión que hay que sincerarse. Todo se tiene que sincerar,
que si realmente este proyecto puede seguir adelante o pues mejor que no se siga, ¿verdad? Entonces otra situación acá importante que es que el proyecto realmente, el objetivo fundamental es encaminar a la organización hacia los objetivos que ya están claros para la organización. Es decir, no andarle inventando mucho a un proyecto. No porque usted desearía que tuviera una opción o un enfoque el proyecto, pues si no es de la organización, entonces el proyecto no tiene sentido. Dice que algunos proyectos no estarán dentro de su área de experiencia, por lo cual debe ser capaz de reconocerlo. En clase mencionaba que si usted, por ejemplo, no sabe lo que significa un sistema web, no se va a poner a querer hacer un sistema web, porque no está dentro de su experiencia. No estoy diciendo que no es capaz de aprenderlo, no estoy diciendo, pero tampoco uno se debe comprometer a, a realizar sistemas que de repente están, o proyectos que de repente están como que demasiado fuera del área de experiencia de uno. No estoy diciendo que uno no va a aceptar un reto, tampoco confundan mis palabras, pero creo que uno debe saber a qué proyecto poderle entrar y a qué proyecto pues mejor no comprometerse. Y dice, si vale la pena el proyecto de sistemas en comparación con cualquier otro posible proyecto que esté considerando. Esta es una situación también importante. Uno debe de sincerarse que si el proyecto realmente vale la pena o si hay otro al que quizás es mejor ponerle más énfasis. Así que también no hay que enamorarse de un proyecto, sino que hay que ver también otras posibilidades de proyecto que al rato y son mejores que los que uno ha pensado o son mejores del proyecto del cual uno está enamorado, como mencionaba en un inicio. La determinación de viabilidad ya la hemos mencionado un poco en la clase. Aquí lo vuelve a abordar este capítulo 3 y pues simplemente la cuestión acá es, o más bien, son tres factores fundamentales. La viabilidad técnica, económica y operacional. Y obviamente todo esto de la viabilidad, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues simplemente determinar si es posible o no. Nada más. Es decir, no es una gran explicación la que se tiene que dar, sino que la explicación simplemente es, después de un análisis, dar una respuesta. ¿Le entramos al proyecto o pues realmente no se puede? Entonces acá describe las tres viabilidades. ¿En qué consiste? Entonces veamos la primera, la viabilidad técnica. La viabilidad técnica pues realmente tiene que ver con por ejemplo, situaciones de cómo les explico esta parte. Que si por ejemplo, acá menciona complemento para el sistema actual, la tecnología disponible para satisfacer las necesidades del usuario, es decir, si la organización está preparada para recibir un nuevo sistema. Podríamos mencionarlo de esa manera. Una de las preguntas que se plantea acá es que si se puede actualizar o completar el sistema de tal forma que pueda cumplir con lo que se requiere. Entonces creo que con esa pregunta se comprende de que la viabilidad técnica es realmente que si la organización está lista, tiene los recursos para poder llevar a cabo el nuevo sistema, para poder llevar a cabo un sistema más actual o un sistema que realmente tenga una mejoría, por decir algo. Dice acá al final, es interesante también, que otra de las preguntas es si hay o no paquetes de software disponibles que puedan lograr sus objetivos o si hay que personalizar el software para la organización. Entonces también son preguntas que hay que hacerse para poder realizar un proyecto de esa naturaleza. La viabilidad económica. Aquí en la viabilidad económica es donde se tiene que analizar la parte